eh, que no se asustaran, que no se salieran de la rutina y que fueran bien obedientes en la ruta establecida. Pues porque todas las preguntas que le hacen, no importa de qué ángulo venga la pregunta, la respuesta es la misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué impresión te da la personalidad del ministro de Defensa, Sigfrido? Bueno, yo he seguido con atención desde el inicio de esta plenaria la comparecencia del señor ministro. Me parece que lo primero que debemos de señalar es que el día 9 de febrero se dio un acto atroz contra nuestro proceso democrático, donde lamentablemente Nayib Bukele instrumentalizó a la Fuerza Armada de El Salvador para cometer ese atropello contra nuestra Constitución, contra nuestras instituciones y finalmente contra el pueblo salvadoreño. Uno de los personajes que protagonizaron ese capítulo tan triste de nuestra historia es justamente el señor contraalmirante Merino Monroy, ministro de la Defensa, quien de una manera abusiva, ilegal, prepotente, con lujo de fuerza letal y con un despliegue totalmente injustificado de tropas y de equipos militares, encabezó junto al director de la Policía Nacional Civil la toma militar de la Asamblea Legislativa. Esta comparecencia lamentablemente se había suspendido por las razones que todos conocemos de la pandemia, pero eso no significa que las fuerzas políticas que tenemos un compromiso con la institucionalidad del país nos hayamos olvidado de este grave atropello, y que puedo decir que trasciende hasta el nivel de delitos e incluso de traición a la patria. Se había postergado, finalmente se retomó, y hoy pues vemos cómo hay un ministro interpelado, cuestionado, que lamentablemente no ha sabido reconocer las graves consecuencias de sus actuaciones ese día y en los días previos, y que prácticamente está dejando en evidencia que nuestra Fuerza Armada está ahora en una situación muy comprometida, después de muchos años de que habíamos venido avanzando, donde la Fuerza Armada tenía un compromiso con la institucionalidad del país, con el respeto a la Constitución, y se apegaba de manera muy institucional al rol que la Constitución le establece. Y son básicamente dos funciones: la defensa del territorio nacional y la protección de la soberanía del país. Ninguna de esas funciones cumplieron ese día 9 de febrero. No estaba amenazado nuestro territorio nacional, no estaba amenazada la soberanía de nuestra patria. Al contrario, lo que ellos protagonizaron bajo las instrucciones y órdenes de Nayib Bukele es un intento de golpe de Estado, un intento de anular a uno de los poderes fundamentales del Estado salvadoreño, como es la Asamblea Legislativa, que es el ente de gobierno que representa de manera directa a los ciudadanos. De manera totalmente directa, el ciudadano elige a los diputados y diputadas que quiere que lo representen, y representa al pueblo entero, dice el artículo 125 de la Constitución, que los diputados representan al pueblo entero y no responderán en ningún momento por los votos que hayan emitido, actuando como diputados y diputadas. El ministro de la Defensa ha dado un espectáculo verdaderamente pobre este día, no ha respondido a las preguntas que de manera directa, concisa, precisa le han hecho distintos diputados y diputadas, ha evadido los cuestionamientos, no asume su responsabilidad,
Y claro que esto eventualmente puede llevar a que la misma Asamblea recomiende su destitución por el incumplimiento de sus deberes y por la transgresión a la legalidad del país y a lo prescrito en la Constitución de la República. La Asamblea tiene el derecho no solamente de interpelar a cualquier ministro o funcionario del gobierno, del gabinete, sino también recomendar su destitución. Y en el caso del ministro de la Defensa, la recomendación de la Asamblea tiene un carácter obligatorio para el presidente de la República. Así que estamos ante un capítulo sumamente interesante, lamentablemente dramático, porque pensamos que estos episodios, estas acciones donde los militares daban golpes de Estado, atropellaban los derechos de las personas, hacían un despliegue de armamento fuera de cualquier contexto, sin haber una amenaza clara e incumpliendo su obligación constitucional. Pensábamos que esto era cosa del pasado. Pero Nayib Bukele nos ha recordado que sigue siendo un tema del presente, en su esfuerzo de convertirse en un dictador. No ha vacilado en instrumentalizar a una institución que le debe obediencia nada más a la Constitución y al pueblo salvadoreño. Sí, Frido, estamos viviendo indudablemente un periodo histórico, trascendental. Mencionaba yo de que tal vez lo que no estamos acostumbrados a ver tipos de debates pudiera parecernos aburrido, tedioso, ¿verdad? Pero se está jugando la democracia salvadoreña en estos momentos. Hay dos poderes en clara disputa, y es necesario apoyar la democracia en nuestro país. ¿Cuál es tu análisis con relación en caso de que, o cuál sería tu cálculo, cuál sería la reacción de Bukele en un dado caso de que la Asamblea destituyera al ministro? Bueno, la Asamblea no lo puede destituir, pero la Asamblea recomienda con carácter vinculante la destitución del ministro de Defensa. Lo vinculante es precisamente porque es el ministro de Defensa. Igual sería con el de Seguridad Pública, igual sería con el director del organismo de inteligencia del Estado. O sea, aquellos aparatos del Estado, aquellas instituciones del Estado que tienen que ver directamente con la seguridad del país y de su población. El ministro ha dado explicaciones totalmente superfluas y totalmente contrarias a la verdad de lo que pasó el día 9 de febrero. Primero, ha intentado negar la gravedad de los hechos y ha evadido asumir una responsabilidad personal de lo que él ejecutó ese día. Ha querido presentar una incursión militar, una toma militar de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, casi como un paseo de Cenicienta, de Blancanieves, con los 7 enanitos. Él dice que iba pasando por ahí, que se limitó a supervisar qué estaban haciendo los soldados. O sea, está mintiendo de una manera descarada. Quiere negar el carácter militar de esa operación, quiere convencer al pueblo de que ellos estaban ahí defendiendo, o más bien dándole seguridad al presidente de la República. Pero ahí es donde tenemos que hacernos preguntas nosotros. Primero, ¿qué estaba haciendo ahí el presidente de la República? Ese día no había ninguna sesión plenaria para que el presidente estuviera ahí. El presidente visita la Asamblea Legislativa o se hace presente en la Asamblea en ocasiones que directamente la Constitución y la ley establecen. Por ejemplo, cuando él llega a pedir permiso para salir del país. Efectivamente, Bukele estuvo días antes,
pidiendo permiso para salir del país, porque es una facultad que solo la Asamblea tiene de otorgarle permiso. El presidente puede llegar a la Asamblea para rendir informe de su gestión. Dicho sea de paso, ya van más de 12 meses y el presidente de la República no ha acudido a la Asamblea a rendir el informe que la ley le obliga. El presidente puede estar ahí por un evento protocolario donde la Asamblea lo invita y se le trata con todo el respeto, el decoro y la cortesía que su cargo implica. Pero ese día tampoco la Asamblea lo había invitado porque no había ninguna sesión plenaria. ¿Qué estaba haciendo entonces el presidente ahí? Bueno, él estaba encabezando un complot para desmantelar el primer órgano del Estado, para anular al órgano legislativo. Estaba dando un golpe de Estado. Hay que llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Al pan, pan y al vino, vino. Y se apoyaba en elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Pero nada tenía que hacer ahí Nayib Bukele, ni mucho menos tenía que hacer Merino Monroy o el director de la PNC o el ministro de Seguridad Pública. Nada tenían que hacer francotiradores en las azoteas de los edificios en torno a la Asamblea Legislativa. Nada tenían que hacer fuerzas de choque de la Fuerza Armada. Trata el ministro Merino de explicar esa presencia masiva y burda de fuerzas militares armadas hasta los dientes, diciendo que protegían al presidente. Pero ¿quién estaba atacando al presidente? ¿Quién amenazaba la vida del presidente? Nadie. El mismo presidente había estado días antes en la Asamblea y no habían hecho ese gran despliegue de fuerza bruta. Estaban hablando lisa y llanamente, dando un golpe de Estado que en algún momento vino alguna contraorden de alguna autoridad superior, para decirlo así, de un poder superior que les dijo: señores, tranquilos, no cometan ese acto porque va a tener severas consecuencias. Y ustedes pueden más o menos imaginar de qué estamos hablando, de dónde pudo haber venido esa contraorden. Entonces, justificar esa incursión militar, tratar de explicarla como que acompañaban al presidente, donde no había sido invitado el presidente. La Asamblea Legislativa no es un parque público donde cualquiera llega a pasear un día domingo. Hubieran ido al Parque Cuscatlán, no habría habido ningún problema. Hubieran ido al Parque Bicentenario, no habría habido ningún problema. O hubieran ido al Estadio Mágico González. Pero fueron a la Asamblea Legislativa, que es donde se reúnen los diputados y donde había de por medio amenazas previas de los días anteriores, y había habido un acoso. Incluso la noche anterior a los diputados se les retiró su seguridad personal en un acto atentatorio contra su vida y su integridad. Ese mismo día nuestro partido, el FMLN, sostenía una convención nacional en el municipio de San Marcos, y hubo en torno a esa convención una actitud de acoso de parte de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil por órdenes de Bukele. Entonces había en marcha un plan que se frustró, primero porque no lograron intimidar a la mayoría de los diputados. Llegaron unos cuantos que son personas políticamente alineadas con Bukele, pero no lograron conformar un quórum para sesionar. Y en todo caso, aunque hubieran logrado tener 43 diputados, pues no había una convocatoria en la debida forma. Tanto es así que la misma Sala Constitucional decretó una medida cautelar ante la invasión de competencias o de atribuciones que hizo Nayib Bukele, queriendo convocar a la Asamblea Legislativa como que él fuese el presidente de la Asamblea Legislativa. Yo he sido presidente de la Asamblea Legislativa por años y sé cuáles son
las facultades que tiene